cerca está. Amén. Buenas noches. Ya estamos al lunes, ¿no? ¿Quiénes vinieron esta mañana? ¿Cómo les fue hoy? ¿Están cansados? ¿Alguien está comiendo las frutas, las ensaladas? A ver, levanten la mano. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Quiero decirles que si ustedes están en esto, va a ser más fácil ver la gloria de Dios. Si ustedes están en esto, será más fácil divorciarse del pecado. Si ustedes no cambian su dieta, dice Dios a través de su sierva que santificación es imposible. ¿Cómo dice? Santificación, ¿qué cosa? Es imposible. Dice que es muy difícil. ¿Cómo dice? Que es lo mismo, muy imposible, digo muy difícil a imposible. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? No sé si podemos hacer algo, que nos pudiéramos juntar lo más adelante que se pueda para hacer un grupo compacto, de tal forma que así damos la impresión de que estamos peleados. Aquellos no se juntan con estos y estos con aquellos. Y si están peleados, bueno, disimulen estos días para que no se vean tan mal. Hermanos, de verdad, vénganse un poquito más adelante. Vamos a... ¿No me escuchan aquí? Hermanos, vénganse más adelante, por favor. Vamos a llenar estos espacios de tal forma que los que llegan tarde no nos interrumpan. Gracias por hacerlo. ¿Cómo les pareció la reunión de la mañana? ¿Valió la pena? ¿Qué les impresionó del mensaje de la mañana? ¿Alguien que recuerde algo? Sí. Es impresionante eso. ¿Qué otra cosa les impresionó? Nosotros creíamos que solamente era Job, ¿no es cierto? Pero también fue Jesús y también es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Levítico. Quiero decirles que ustedes son altamente bendecidos, muy amados por Dios, y espero que este privilegio no sea menospreciado, que no sea rechazado o simplemente descuidado. Vamos a leer Levítico capítulo 10
versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿De qué se trata esto? Vamos a leerlo otra vez para poder comprender, y quisiera que tus ojitos pudieran estar concentrados con tu cerebro en esta nota. Dice aquí, Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón. ¿Y quién era Aarón? No solamente era el sacerdote, sino que era el sumo sacerdote, el responsable de la adoración total al Dios vivo. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa dice aquí la palabra? Fuego extraño que él, ¿qué cosa? Nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. ¿Qué pasó con estos muchachos que ofrecieron un fuego extraño o raro que el Señor nunca autorizó? ¿Qué les pasó? Murieron. Déjenme acercarme un poquito por un minuto. ¿Qué está pasando aquí? El santuario, el tabernáculo, está nuevo. Está recién inaugurado. Tendrá una semana, 2 semanas, no tenía más de un mes. Dentro de las cosas que estaban en el tabernáculo, con 2 sectores especiales, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes, estaba el altar del incienso, y había un aparato impresionante llamado el candelero. El candelero era algo extraordinario, no solamente porque era un candelero, sino porque este candelero había sido encendido en forma sobrenatural por el mismo Dios. Y entonces era orden específica de Dios a Moisés que cada vez que los sacerdotes oficiaran en el lugar santo en beneficio del pueblo, intercesión para el pueblo, era orden de Dios específica, absoluta, que los sacerdotes, para encender sus incensarios, obligatoriamente tenían que ir hasta el candelero y tomar de ese fuego santo, y con ese fuego santo prender sus incensarios. Pero escuchen qué fue lo que pasó. Estos muchachos habían bebido algo. ¿Qué cosa dije? ¿Habían qué cosa? Habían bebido algo. Cuando llegaron al santuario, uno de ellos dijo: tenemos que encender los incensarios, vamos a tomar fuego, como es la ordenanza. Y uno de ellos, sacando su cajita de cerillos, dijo: ¿y por qué no podemos prenderlo con nuestros propios cerillos? ¿Qué tiene de malo? ¿Han escuchado ustedes esa palabra en la iglesia? ¿Qué tiene de malo
¿Qué tiene de malo ese novio que tengo que no es de la iglesia? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo este vestido un poco escotado? ¿Qué tiene de malo esta falda corta? ¿Qué tiene de malo este video? ¿Qué tiene de malo este trabajo? ¿Qué tiene de malo esta amistad? ¿Qué tiene de malo este viaje? Cuando alguien dice ¿qué tiene de malo? Hace rato ha perdido la percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Cuando una persona dice que tiene de malo, hace rato está confundido. Y lo más seguro es que está eligiendo lo incorrecto. Estos muchachos habían bebido algo, y déjame decirte una cosa, con mucho cariño, tú eres muy amado por Cristo Jesús, pero independientemente, si lo aceptas, Él te acepta, si lo rechazas, Él te rechaza, punto. Fíjate bien, lo que tú comes, lo que tú bebes, ¿te acerca a Dios o te aleja de Dios? ¿Oíste lo que dije? ¿Qué cosa dije? Lo que tú comes o lo que tú bebes, ¿te acerca a Dios o te aleja de Dios? Eso es inexorable, eso es inevitable, eso es absoluto. Con todo el corazón, quisiera que esta semana fuera una semana de grandes bendiciones y con la manifestación del poder total de Cristo Jesús, y que Él venga y despliegue su gloria esta semana. Lo deseo de corazón. Pero no podemos estar ante su presencia si nosotros no vigilamos lo que comemos o bebemos. ¿Correcto? Estos muchachos habían bebido algo y cuando llegaron dijeron, ¿qué tiene de malo? Y con eso, ¿qué tiene de malo? Prendieron sus cerillos, prendieron el incensario e inmediatamente salió fuego de delante de Jehová, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? Murieron. ¿Les gusta este Dios? ¿Les gusta este Dios? ¿Verdad que no te gusta mucho? Te gusta el que predican. No importa lo que hagas, Él te ama y te perdona. Eso es mentira. Eso no lo dice la Biblia en ningún lugar. Lo que la Biblia repite muchas veces es, mira, te equivocaste, vete ahora y no peques más. Eso es lo que yo oigo. No que puedes vivir como quieras y hacer lo que quieras y venir cuando quieras. Eso no es así. En la Biblia no hay en ningún lugar algo que diga eso. Y si un predicador te lo dice, te está engañando. ¿Por qué murieron estos muchachos? Muy bien. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Hijos de Aarón. ¿Y quién era Aarón? El sumo sacerdote. Para poder entender por qué murieron los hijos de Aarón, vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer de aquí, de Primera de Samuel, por favor, los versículos 12, y voy a dar otro versículo más. Capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez, por favor. Dice aquí, los hijos de Elí
¿Cómo dice la Biblia que eran? Eran hombres impíos. ¿Y qué más añade? Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿De quién está hablando aquí? De los hijos de quién. Y de paso, ¿quién era Elí? También era el sumo sacerdote, el responsable de que todas las cosas en relación a la vida espiritual estuvieran en orden con Dios y con el hombre. Y está hablando aquí de sus hijos. Los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo los califica la palabra? Como impíos. Pero además añade una frase, ¿cómo dice? No tenían qué cosa. Pero aquí entre nos, ¿tenían o no tenían? ¿Tenían o no tenían? Sí tenían. ¿Ustedes por qué siempre le llevan la contra a la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y si la Biblia dice que no tenían, pero de veras, aquí entre nos, ¿tenían o no tenían? Tenían. Mira, eran hijos del sumo sacerdote. Correcto, eran hijos del sumo sacerdote. Fueron presentados recién nacidos a los 40 días en la iglesia. Como niños hebreos, hasta el día de hoy los niños hebreos, los judíos, tienen que aprenderse de memoria la Torá, o Torah, como quieras llamarla, que son los primeros 5 libros. Entre paréntesis, ¿quieres crecer, ser inteligente, ser sabio, fructífero, exitoso y un demostrador de quién es Cristo Jesús, no aquí en Bucaramanga solamente, sino a nivel mundial? Apréndete estos primeros 5 libros y vive por ellos y para ellos. Inténtalo con tu hijo y verás, muchos de nuestros hijos son inteligentes. Sacaron nota excelente. ¿Cuál es la nota máxima aquí? 10. Ok, tu hijo sacó 10, pero tu hijo no es más que los demás, porque también en la escuela otros sacaron 10 y está metido en la mediocridad. Pero haz que se aprenda el libro de Deuteronomio y que viva por él, y te prometo que la calificación será 10, pero su sabiduría y conocimiento, el 10 es esto. Pero cuando ellos vivan por la ley de Dios, el techo es poco para lo que ellos harán en beneficio para la gloria de Dios. Inténtenlo. No les estoy diciendo solamente algo para entusiasmarlos. Cada cosa que digo aquí no lo podría decir si no lo hubiera vivido. Así que si les digo vamos a orar, es porque a las 4 de la mañana yo ya estoy orando. Si les digo vamos a leer la Biblia, ¿saben qué, hermanos? De julio del 90 a julio del 95 me aprendí todo el Nuevo Testamento de memoria. Solo quiero decirles que vale la pena. Y lo que hay detrás de todo esto simplemente es increíble. Así que, ¿cómo eran estos muchachos? Impíos, ¿y qué más dice? Y no tenían conocimiento de Jehová. Pero estamos diciendo que si tenían o no tenían. Eran hijos del sumo sacerdote. Ellos, los judíos, los hebreos, son entrenados hasta los 13 años con el propósito de que ellos a los 13 años puedan convertirse en jóvenes responsables de cómo manejar su vida ante la sociedad, ante el pueblo y ante Dios. Esto era una responsabilidad que hasta hoy tienen. Además, estos muchachos estudiaron en la Universidad Adventista.
Además, estos muchachos fueron ordenados para el sacerdocio por Dios mismo. ¿Tenían conocimiento de Jehová, sí o no? ¿Tenían o no tenían? No. La Biblia dice que no tenían. Y si la Biblia dice que no tenían, ¿qué cosa? No tenían. No se confundan, no se confundan, no se confundan. Estos muchachos no tenían conocimiento de Jehová. Estos muchachos tenían información. Hay gente extraordinaria que pasa aquí al frente a hablar de justificación por la fe, de las parábolas, de profecía, de salud, extraordinariamente. Y la gente, pero viven como demonios. ¿Tienen conocimiento de Jehová? Tienen solamente, ¿qué cosa? Información, información, información. Estos jóvenes eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hay un hombre extraordinario predicador. Pasa al frente y su esposa se sienta ahí por donde estás tú. De paso, te quiero mucho. Me gustó lo que dijiste en la mañana. Ahí está su esposa sentada, pero su esposa está sentada toda la hora del sermón, está mirando hacia el piso, y en su rostro hay una nota de tristeza que no puede quitar. Le pregunté por qué. ¿Qué piensas cuando tu esposo habla? ¿Y sabe qué decía ese rostro triste mirando hacia el piso? Lo que dices es maravilloso, qué lástima que no funcione contigo. Hay gente que sabe mucho, pero no funciona. Si alguno de tus hijos ya no viene a la iglesia, no es porque Dios no tenga poder o porque la iglesia no sirva o no sea verdad. Si tu hijo ya no viene a la iglesia o está haciendo cosas chuecas, es porque tú no has sido el modelo correcto o adecuado para que esto sea efectivo en la vida de los que vienen detrás de ti. Estos muchachos eran hombres impíos. ¿Y qué más dice? No tenían, ¿qué cosa? Conocimiento de Jehová. Eres de los hombres maravillosos que pasan aquí en la plataforma, pero que no tienen conocimiento de Jehová porque solo tienen información. Escucha esta noche. Fíjate qué hacían estos maravillosos hombres. Dice el versículo 22 de 1 de Samuel 2. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían estos hombres? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran ellos? Los sacerdotes. Fíjate que dice aquí, pero Elí era, ¿qué cosa? Muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo estos malvados hombres, dice aquí, que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían estos hombres, queridos? ¿Qué hacían estos hombres? En grosera y abierta fornicación. ¿En qué hotel? No iban a un hotel. Les tomamos una foto y los vimos salir del hotel. No, ellos no iban al hotel. ¿Dónde lo hacían? Hermanos, en el mismo santuario, en el mismo tabernáculo. Lee el siguiente versículo y dice que salió 7 veces fuego delante de Jehová y los consumió. Mírame. No dice nada. No busques. No leas. Mírame allá, hermana. Mira acá, hermanita. Mira acá.
¿Qué hacían estos hombres? ¿Dormían con quién? ¿Con las mujeres? ¿En qué lugar? Y fíjate que estos hombres perversos hacían cosas terribles en el mismo santuario y Dios no los mata. ¿Qué te parece? A unos, por encender un cerillito, los mata. Y otros, por cometer pecado de fornicación en el mismo santuario, no hacen nada. De Dios. ¿A quién castigó? A los del cerillito. ¿Y a los otros? Si tú fueras miembro de la junta y te dicen que tienes que borrar a 2 de estos muchachos, ¿a quiénes borrarías? ¿A los del cerillito o a los del adulterio? Dime. Pues es lógico, porque eso es lo que nos suena a nosotros grave, ¿verdad? Pero fíjense que Dios no actúa así. ¿Te gusta este Dios? ¿Es justo Dios? Pero no, en este momento está siendo justo. ¿Por qué a unos mata y a otros no? ¿Quieren saberlo? ¿O nos vamos a casa ya? Vamos a abrir la Biblia. Vamos a Levítico otra vez. Vamos a Levítico otra vez, capítulo 10. Levítico capítulo 10, dice la palabra así. Es la misma nota, 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué capítulo y versículos acabo de leer? Rápido. ¿Capítulo qué? 10 versículos. Muy bien, hermanos. Les voy a hacer una pregunta del millón. ¿Dónde está el capítulo 10? ¿Antes o después del 9? No es una broma. Díganme, ¿dónde está el capítulo? Ok, ¿qué capítulo está antes del 10? Ok, síganme el juego, síganme el juego. Esto parece un poco necio, infantil, pero tiene más sabiduría de lo que se imaginan. Denle vuelta a la página hacia atrás, antes del 9 que está. Denle vuelta, quiero que encuentren algo. Antes del 8 que está, el 7, antes del 7, antes del 6, 5, antes del 5, antes del 4, antes del 3, antes del 2 y antes del 1, ¿qué sigue? Hacia atrás. Rápido. Éxodo, Éxodo. ¿Qué capítulo de Éxodo? 40. Del capítulo 40 vamos a leer el versículo 33. 40, 33 de Éxodo. Dice aquí la palabra así: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. ¿Qué obra terminó Moisés? La obra del tabernáculo, correcto. Vamos a leerlo otra vez. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso finalmente la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Cuán nuevo estaba el tabernáculo, queridos? ¿Cuán nuevo estaba? Díganme. Estaba aquí en este versículo, ni siquiera ha sido inaugurado. ¿Es correcto? Dijeran los puertorriqueños, está nuevo de paquete. Nuevecito. Nuevo. No ha sido estrenado todavía. Ahora, ¿cuán nuevo estaba el santuario? Díganme, ¿cuán nuevo?
Díganme, ¿cuán nuevo estaba? Quiero que reacciones. ¿Cuán nuevo? No estaba usado todavía. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Después del capítulo 40, ahora vamos a hacer, y aquí viene la sabiduría. Después del capítulo 40 de Éxodo, ¿qué sigue? Pero ahora sí quiero que veas el subtítulo de cada capítulo. ¿De qué trata el capítulo 1 de Levítico? El capítulo 2, ¿de qué trata? Ofrendas de paz. Capítulo 3. El capítulo 4, ¿de qué trata? Ofrendas por el pecado. Capítulo 5, ¿de qué trata? Ofrendas expiatorias. El capítulo 6. Capítulo 7, leyes sobre los sacrificios o por el pecado también. El capítulo 8, ¿de qué trata? Rápido. Aarón, ¿y qué cosa? Y sus hijos son consagrados. Hermanos, fíjate bien, no existen sacerdotes en el capítulo 1, ¿correcto? No existen sacerdotes en el capítulo 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. No hay sacerdotes todavía. ¿Hasta qué momento surgen los primeros sacerdotes? ¿Hasta qué capítulo? Hasta el capítulo 8. Muy bien. Muy bien. No vamos a leer el capítulo 8 porque es muy largo para poder entender lo que quiero decirles. Sin embargo, vamos a leer el 9. ¿Qué distancia hay del 8 al 9? Solo un capítulo. Ok. En el capítulo 8 se ordenan los primeros sacerdotes, que son Aarón y sus hijos. Y en el 9 está su primer oficio. ¿En qué capítulo está el primer oficio de los sacerdotes? Vamos a leer el 9. En el día 8, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. 4. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificios de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Quisiera que subrayaran esa frasecita. Hagan lo que les indico, porque va a suceder algo especial. ¿Qué cosa es ese algo especial? Jehová, ¿qué cosa? Se aparecerá hoy a vosotros. Versículo 6. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo. Y la gloria de Jehová, otra vez vuelve a mencionar, ¿qué dice allí? Se os aparecerá. Muy bien. Vamos a saltar hasta el 22. Ellos hicieron de acuerdo a lo indicado por Dios a través de Moisés. Y en el 22 dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo. ¿Y qué hizo? Y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová, ¿qué dice la Biblia? Se apareció a todo el pueblo. Entonces salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando se hicieron todos los oficios necesarios de acuerdo a las indicaciones de Dios a través de Moisés, ¿qué pasó? Vamos a leer otra vez el 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo, lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. ¿Y qué sucede allí? ¿Qué cosa sucede? La gloria de Jehová, ¿qué cosa? Se apareció a todo el pueblo. ¿Y qué dice el 24? Y salió, ¿qué cosa? Fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto, las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Hermanos, ¿qué cosa se manifestó en el capítulo 9? La gloria de Jehová. La presencia misma ¿de quién? De Dios. ¿En qué capítulo sucede eso?
¿Qué capítulo sigue después del 9? ¿De qué trata el 10? Vamos a leer el 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Hermanos, ¿qué capítulo estamos leyendo? ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Hermanos, gracias. ¿Saben por qué murieron los hijos de Aarón? Porque allí mismo estaba la sublime, excelsa, majestuosa presencia del Dios vivo. Y donde está la presencia de Dios, no se tolera ni un pecado, ni el más mínimo. Donde está la presencia de Dios, ¿qué dije? No se tolera, ¿qué cosa? Absolutamente. Y fíjate bien la palabra que estoy usando. Absolutamente no se tolera ni un solo pecado, no importa cuán milimétrica o milimétrico pueda ser. El pecado de Eva en Edén no fue un pecado porque mató o porque se acostó con el vecino. El pecado de Eva fue tan diminuto que no costaba más de 50 centavos. Pero delante de la presencia de Dios, ¿qué cosa? No se tolera el pecado. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Porque allí mismo estaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Hermanos, en el cielo, ¿sabes qué? No hay pecado. Y dice la palabra de Dios que en el cielo nunca más entrará el pecado en todo mi santo monte. ¿Pero saben por qué? Porque donde está la presencia de Dios, ¿qué cosa? ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Rápido, ¿por qué murieron los hijos de Aarón? Porque allí estaba, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Ahora, vamos a leer el capítulo 3 de Primera de Samuel. La pregunta que vamos a hacer es: ¿por qué los hijos de Elí no murieron? Vamos a ver aquí en el capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Samuel. ¿Ya lo tienen? Concéntrense, porque esta noche les va a dar un infarto a más de uno. Y es en serio, siéntense bien, respiren profundamente, acomódense bien, porque lo que viene, si tienes problemas con el corazón, te animo a que te vayas. Dice aquí, Primera de Samuel 3. ¿Qué pregunta vamos a responder aquí? ¿Por qué los hijos de Elí, qué cosa? No murieron. El joven Samuel, versículo 1, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Vamos a leerlo otra vez. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Vamos a analizar esto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y fíjense las circunstancias que rodeaban al ambiente del tiempo cuando Samuel empezó su ministerio. Dice aquí que la palabra de Jehová, ¿qué cosa? ¿Qué significa que la palabra de Jehová escaseaba? ¿Qué significa que la palabra de Jehová
escaseaba. ¿Saben una cosa? Aquí hay tiendas Walmart. Tiendas Walmart. En Bogotá, creo. Ok. Quiero decirles que en Estados Unidos, en las tiendas Walmart, hay Biblias hasta de $1. Dice la Biblia que en el tiempo de Samuel la palabra de Jehová escaseaba. No se leía la palabra de Jehová. Los predicadores predicaban cualquier cosa, historietitas, recursos para cómo ser exitosos aquí en la tierra y cómo tener dinero, pero no se leía la palabra de Jehová. ¿Se parecerá a nuestros días? Hermanos, hoy no se lee la palabra de Jehová. Algunos la leen para atacar a otros, para decirle a otros cuán mal están, pero no se lee la palabra de Dios. La mayoría de los adventistas vienen a la iglesia y ni siquiera traen su Biblia, evidenciando de esta manera que la palabra de Dios no les interesa. La mayoría de los adventistas en estos días no les interesa la palabra de Dios. No la leen ni por asomo siquiera. Quienes leen la Biblia en estos días son unos pocos viejos de la iglesia. Los jóvenes, después de los 17 años, se irán de la iglesia, pero no porque son muy inteligentes, sino porque nunca conocieron al Santo de Israel, porque no leyeron la Biblia. Cuando tú ves que tu hijo trabaja para el banco más importante del país, pero ya no viene a la iglesia, ponte a llorar. Por favor, no celebres que tu hijo está siendo exitoso. Él está camino al infierno. Punto. Muchos, no, mi hijo trabaja para una compañía transnacional y viaja de Japón a China, de China a Bucaramanga. Hermano, pero si no tiene tiempo para leer la Biblia, si nunca celebra el culto familiar con sus hijos, si nunca le da el primer lugar a Cristo Jesús en su casa, esa casa no es controlada por Jesús, sino por el enemigo de Jesús. En aquellos días no se leía la palabra. Y hoy me he encontrado en algunas iglesias en Estados Unidos donde prefieren escuchar predicadores, hablan más de Joel Osteen, de Max Lucado y de otros predicadores populares en Estados Unidos, pero no de la palabra de vida que es Cristo Jesús. No hay palabra. Pero añade algo más aquí en el capítulo 3. Dice, además no había visión con frecuencia. ¿Qué cosa dice? ¿No había qué cosa? ¿Qué quiere decir que no había visión con frecuencia? ¿Sabes qué quiere decir que no había visión con frecuencia? ¿Quiénes tenían las visiones? Los profetas. De paso, en aquellos días a los profetas se les llamaba videntes, los que veían. Los invidentes son los que no ven, los videntes son los que ven. Y déjame decirte algo, porque no hará nada el Señor sin que antes primero lo revele a quién, a sus siervos los profetas. Sin profecía el pueblo, ¿qué cosa? Déjame decirte qué pasaba en los días de Samuel. En los días de Samuel los libros rojos ya no se leían más. ¿Sabes a qué me refiero con los libros rojos?
los libros rojos no eran tomados en cuenta. Los libros rojos eran menospreciados. No había visión, no había conducción a través del don de profecía en aquellos días, porque estos libros rojos habían sido tan chocantes para muchos de ellos que eran rechazados y menospreciados. ¿Se parecerá a nuestros días? ¿Saben una cosa? Hoy hay gente en la iglesia que no acepta los libros del don de profecía. Hay gente que dice: a mí no me hables de esa señora, a mí no me hables de esos libros rojos, a mí háblame de Jesús. Déjame decirte, querido, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, que si tú no aceptas el don de profecía, simplemente tú no eres adventista del séptimo día. Si tú no aceptas los libros rojos, si tú no aceptas el don de profecía, tú no eres parte del remanente. Sí, no, pero es que a mí no me interesan esos libros. A mí háblenme de Jesús. A mí háblenme de Jesús. A mí, si no es Jesús, no quiero saber de ninguna señora, de ninguna loca, de ningún libro rojo. No me interesa. Te tengo malas noticias. Cualquiera que desprecia los libros rojos, todo aquel que menosprecia el don de profecía, Jesús mismo no tiene nada que decirles. ¿Oíste lo que dije? Jesús, ¿qué cosa? A esos que menosprecian al don de profecía, y en nuestra iglesia hay muchos. De paso quiero decirte que esos que menosprecian el don de profecía son un problema grave en la iglesia, y no hay mucho que se pueda hacer por ellos. Voy a enfatizar: los que menosprecian el don de profecía y dicen: a mí solamente hábleme de Jesús, no me hables de esos libros rojos. Quiero decirte que Jesús tampoco a ti tiene nada para decirte. Déjame explicarte. Herodes había matado a Juan el Bautista. ¿Sabes quién era el Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el más grande profeta que ha tenido la tierra. No ha habido otro más grande. Lo dijo Jesús, ¿se acuerdan? Y Herodes pensó que matando a Juan estaría en paz. ¿Sabes por qué la gente rechaza el don de profecía? Porque cuando le pisan los callos, prefiere mejor evitar el mensaje o criticar al mensajero, y pensando de esa manera creen que está resuelto el problema. Pero tú puedes matar a Juan y puedes matar a Elena de White, pero tu pecado y tu conciencia te van a estar señalando cada minuto de tu vida, lo aceptes o no lo aceptes. Miren, Herodes había mandado matar a Juan. No quiso escuchar a Juan, no quiso saber lo que Juan decía. ¿Y qué decía Juan? Bueno, resulta que el famoso Herodes andaba con la esposa de su hermano, y él tranquilamente pensó que podía ser primer anciano de Israel, rey de Israel, y que nadie podía decirle nada. Pues finalmente él era rico, poderoso, rey, él hacía sus propias leyes, y él pensó que podía poner sus leyes en contra de la santa ley de Dios. Pero Juan le dijo: eres un adúltero. Y no le gustó, y lo mató. De repente, después de muerto Juan, un día apareció en el horizonte de Israel un joven predicador de Nazaret llamado Jesús. Era tan extraordinario, era tan maravilloso escuchar de ese hombre, era tan glorioso. Todas las esperanzas de Israel, cuando apareció Cristo Jesús, resurgieron con la idea de que el Mesías pudiera realmente haber llegado a través de él. Así que todo mundo se entusiasmó con Jesús, porque él mismo se decía era el Mesías prometido, y mucha gente simpatizó con él, incluyendo Herodes. Fíjense qué pasó. Un viernes de mañana fueron a tocar al cuarto de Herodes.
Y Herodes, y uno de los siervos dijo: es a usted, Señor, es a usted. ¿Y de qué se trata? No sé, pero parece que hay mucha urgencia. Herodes se levantó, se amarró sus vestiduras, se acomodó el saco, se acomodó el gabán ese que traía, y ahí va acomodándose porque lo están urgiendo, y de repente entra a su enorme palacio, y cuando va entrando descubre que allí en su propio palacio está Jesús. Herodes amaba a Jesús, Herodes gustaba de Jesús. Cuando lo vio, se acomodó su ropa y le dijo: Jesús, Jesús, qué bueno verte. La verdad es que este día va a ser bueno para mí. No me imaginé que estarías aquí. Gracias por estar aquí. Jesús, Jesús, quiero decirte que soy un seguidor tuyo. Te admiro, te aprecio y me encanta lo que dices. Mira, he querido seguirte, pero tú sabes que yo, por las ocupaciones del palacio, pues no puedo abandonar esto tan fácilmente, y no me puedo juntar con la chusma por ahí así nada más, ¿verdad? Así que discúlpame, pero tengo informes de ti, de todo lo que haces, de todo lo que predicas y de todos los milagros que haces. Estoy feliz, estoy encantado. Jesús, qué bueno que estás aquí. Jesús, ya que estás aquí, ¿podrías hacer uno de esos milagros extraordinarios que haces? ¿Y sabes qué dijo Jesús? Ni una palabra. ¡Ey! ¡Haz un milagro! Te estoy hablando, yo soy tu rey, haz un milagro. Está bien, no hagas un milagro, pero aunque sea, háblame de esas cosas lindas que tú dices. Dime algo, yo quiero escuchar alguna de esas cosas bonitas que tú dices. ¿Y Jesús qué cosa hizo? No dijo nada. ¿Tú no crees que yo tengo poder? Yo no sé por qué estás aquí, pero yo tengo poder para soltarte, yo tengo poder para hacer lo que yo quiera contigo. Háblame, dime algo. Ahora, hermanos, fíjense que Herodes quiere saber de Jesús, está entusiasmado con Jesús. Escúchame, nosotros no hemos presumido más de una vez que si solo hubiera un pecador en la tierra, Jesús hubiera venido a morir por él. ¿Lo hemos dicho, sí o no? Ahora, ahí está un pecador que quiere saber de él. ¿Por qué Jesús no hizo nada por él? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no tiene nada que decirle a aquellos que menosprecian al don de profecía. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? ¿Tiene sentido o me lo estoy inventando? ¿Tú crees que esto no tiene base bíblica? Pero ahora te la voy a dar. En Segunda de Crónicas, capítulo 35, 36. Segunda de Crónicas 36, por favor. Versículos 11 y 12. Dice aquí, Segunda de Crónicas 36, 11 y 12. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos. ¿Qué cosa dice la Biblia que hizo? ¿Quién está calificando aquí a Sedequías? ¿El profeta? No, es Dios mismo que lo está calificando. ¿Y en qué consistió lo malo que hizo Sedequías? ¿En que mató? ¿En que robó? ¿En que le quitó la esposa al vecino? No. Fíjate bien que dice aquí que Sedequías hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, porque no se humilló delante del profeta Jeremías. ¿En qué consistió lo malo de Sedequías, queridos? Porque no se humilló delante de ¿quién? Del profeta Jeremías. Espérate, Salomé, espérate. ¿Por qué tengo que humillarme ante otro pecador igual que yo? No. Yo me humillo delante de Dios, delante de Cristo Jesús, perfecto. Pero delante de un hombre pecador igual que yo, ¿por qué? ¿Por qué? No, Señor. Yo ante Dios perfecto, ante Jesús perfecto, pero ante otro hombre no.
Pues yo quiero decirte que este hombre que se rebeló contra Dios de esta manera, Dios a eso lo llamó pecado. ¿Por qué? Porque dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, porque no se humilló delante del profeta Jeremías. ¿Y por qué tenía que humillarse delante del profeta Jeremías? Porque Jeremías le hablaba de parte de Jehová. Hermano, ¿por qué tenemos que humillarnos delante del don de profecía? Díganme. Con el corazón en la mano. Así sea tu hijo que venga de Estados Unidos o de donde venga, si rechaza el don de profecía, viene del diablo. Esta iglesia se fundó gracias al don profético, desde antes de la fundación del mundo. La profecía de los 2300 días, que no fueron inventados en 1844, establecen la plataforma de donde saldría esta iglesia. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios hizo lo que tenía que hacer y levantó a un pueblo que sería la luz del mundo para esta época, perfectamente delineado. Y esta iglesia no sería lo que es si no fuera por el don de profecía. ¿Es correcto o no es correcto, querido? ¿Podría yo escuchar un amén de ustedes? Muy bien. Les animo a que lean el don de profecía. ¿A qué les animé? A los padres jóvenes, siéntense con sus niños, su querida esposa y tú, sacerdote de la casa, y abre un libro que se llama La conducción del niño. Y no permitas que tu hijo sea parte de la masa de niños desobedientes que nadie les dice no. Y edúcalos para Cristo Jesús. ¿Te vas a casar? Lee un libro que se llama El hogar cristiano. ¿Quieres ser inteligente? Lee un libro que se llama La educación. ¿Quieres conocer a Dios? Lee los últimos 10 capítulos del libro El ministerio de curación. ¿Quieres ser un hombre diplomático, extraordinariamente exitoso en las cosas? Lee un libro que se llama Palabras de vida del gran maestro. ¿Quieres ser experto en salvación? Lee El deseado de todas las gentes. ¿Quieres saber qué cosa dicen las noticias todos los días? Lee El conflicto de los siglos y está al día. ¿Correcto? ¿Quieres saber cómo debe dirigirse la iglesia? Pues lee los testimonios para la iglesia. ¿Y quieres ser exitoso en las finanzas? Lee un libro que se llama Consejos sobre mayordomía cristiana. Muy bien. Dos cosas: no se leía la palabra de Jehová, y el don de profecía, ¿qué pasaba con él? Se rechazaba. Vamos a seguir leyendo allí en 1 Samuel 3, dice el versículo 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Cómo estaba el más grande líder de Israel, queridos? ¿Cómo estaba? Y si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Dijo Jesús. ¿Les gustaría tener a un líder ciego? ¿Sí o no? Vamos a seguir adelante, dice aquí el 3: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y la frase que quiero subrayar es esta: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Hermanos, escúchame, ¿se podía apagar esa lámpara? ¿Cómo tenía que estar esa lámpara? ¿Encendida cuánto tiempo? Permanentemente. Esa lámpara no se podía apagar, pero aquí ya la apagaban. ¿Qué quiere decir? Esa lámpara ya estaba apagada hace tiempo. ¿Qué representaba la lámpara?
¿qué representaba el fuego o la luz de la lámpara? Hermanos, escúchame bien. ¿Qué representaba la lámpara? La luz de la lámpara, la presencia permanente de ¿quién? De Dios con su pueblo Israel. Pero al apagarse la lámpara, ¿qué representaba también simbólicamente? Hermanos, cuando la lámpara se dejó de prender, o cuando la lámpara se apagó, por la razón que haya sido, simbolizó que la presencia de Jehová se había retirado de ellos. Escúchame, ¿por qué no murieron los hijos de Elí? Porque la presencia de Jehová ya no estaba con ellos. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Porque la presencia de Jehová, ¿qué cosa? Estaba con ellos. ¿Por qué no murieron los hijos de Elí? Porque la presencia de Jehová, ¿qué cosa? Ya no estaba con ellos. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Rápido. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Porque la presencia de Jehová, ¿qué cosa? Estaba con ellos. ¿Por qué no murieron los hijos de Elí? Porque la presencia de Dios ya se había retirado. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Por favor, no estoy jugando. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Porque la presencia de Jehová estaba allí. ¿Por qué no murieron los hijos de Elí? Hermanos queridos, donde la presencia de Dios no existe, el pecado florece. Y donde el pecado florece, la presencia de Dios no permanece. Hay iglesias donde el adulterio dirige desde acá arriba y Dios no hace nada contra esos malvados. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios se ha retirado de esas iglesias. Te voy a hacer una pregunta, Sotomayor. ¿Hay pecado en esta iglesia? ¿Hay pecado? Quiero decirles que del sábado en la noche hasta este momento, hasta hoy en la mañana, 16 casos de adulterio han venido sin que yo pregunte. Aquí. 16. Queridos, ¿por qué Dios no hace nada contra esos hombres que vienen aquí al frente y dirigen? ¿Saben por qué? ¿Podría retirarse la presencia de nosotros? ¿Podría o no podría? Hermanos, hay muchas iglesias donde el pecado salta de banca en banca, corre por los pasillos en una forma arrogante, en una forma intrépida, en una forma desafiante, y hasta se manifiesta un ego de poder, y parece que el grupo que dirige tiene un extraordinario poder. Lo que ellos no saben es que hace rato la presencia de Dios se ha retirado de estas iglesias. Donde el pecado reina, la presencia de Jehová hace rato se retiró. ¿Podría pasarle a la iglesia de Sotomayor esto? ¿Qué dicen? Pero esta semana no es una semana de condenación, es una semana de restauración. ¿Les gustaría que Dios regresara? Hermanos, ¿les gustaría que Dios regresara? ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Hermanos, yo quiero decirte que yo he estado en iglesias donde se siente el espíritu de Satanás. ¿Oíste lo que dije? ¿Qué cosa dije? Que he estado en iglesias donde se siente ¿qué cosa?
hay iglesias, por alguna razón, no crecen. No crecen. No crecen. Están rancias. Y hay pecadores como los hijos de Elí, y Dios no hace nada contra ellos. Y si quieres que te diga, hasta parece que les va bien. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios no está más en esas iglesias. Y yo quiero que sepas que hay una frase en la Biblia que dice: te vomitaré de mi boca. ¿Y sabes qué cosa es lo que se vomita? Algo nauseabundo y desagradable. Yo quiero que sepas, hermano querido, que Dios está muy molesto con estas iglesias. Dios está muy molesto con los Elís y los hijos de Elí. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, por favor. Fíjate cómo dice aquí. Primera de Samuel 3. Dice aquí en el versículo 11: concéntrate, concéntrate, concéntrate. Primera de Samuel 3:11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, hermanos, yo quiero que sepas que Dios estaba tan molesto, pero tan molesto, pero tan molesto con Elí, que escucha lo que dice. 3:11. Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué está diciendo? Para la casa de Elí no hay perdón, no hay pecados borrados. No, mi ira está contra la casa de Elí para siempre. Y déjame decirte algo: ni la sangre de Jesús era capaz de resolverle el problema a Elí. ¿Oíste lo que acabo de decir? Eso es demasiado. Salomé, pero ¿cómo? La sangre de Jesús es capaz en todo tiempo y para siempre. No, querido. ¿Qué dice aquí? En la última parte. El versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Hermanos, aquí no está hablando Samuel. Aquí no está hablando el rey, aquí no está hablando un profeta, aquí está hablando Dios. Por tanto, yo, dice Jehová, yo, dice, ¿cómo empieza el versículo 1? Perdón, el capítulo 3, versículo 11. ¿Cómo empieza el 11? Y Jehová, ¿quién está hablando aquí? Bueno, el 14 dice: por tanto, yo, Jehová, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Qué representaban los corderos? El sacrificio de Cristo Jesús, ni la sangre de Jesús. Lo está diciendo Dios. Hermanos, es increíble cómo el pecado florece en algunas iglesias y la gente está tranquila. Saben, llegué a una iglesia donde los hermanos de la iglesia se pusieron todos de acuerdo y juramentaron que cualquiera que pecara en la iglesia, que el que se rajara, esto fue en México, usan la palabra rajarse, ¿entienden esa palabra? Traicionar, juraron que jamás se lo dirían al pastor, y hay de aquel que traicionara el pacto. Hermanos, ellos se juraron proteger al pecado antes que a Dios. Imagínate cómo estaba esa iglesia. Querido, están habiendo nombramientos y tú sabes que tu hijo está en pecado abierto. Por favor, no quieras honrar a tus hijos más que a Dios. Ya llegó el tiempo de honrar al verdadero Dios. ¿Quieres que Dios regrese a esta iglesia? Hermanos, yo no sé si Dios está aquí o no.
Lo que sí sé es que el pecado ahuyenta, donde el pecado controla, dirige y maneja, de seguro es que la presencia de Dios no está. Pero ¿te gustaría que Dios regresara a esta iglesia? Si tú sabes que tu hijo está en problemas de graves pecados, acércate con el pastor. Dile al presidente de la comisión de nombramientos que tu hijo no puede ser. Te va a doler, pero prefiere honrar a Dios antes que a tu familia. Un hombre, un anciano en una iglesia X, nombró a un muchacho para ser director de jóvenes en la iglesia. Él sabía que él andaba mal. El pastor, antes de empezar la junta, dijo: hermanos, ¿qué les parece? Vamos a nombrar 7 nombres. Pero si hay alguien que ustedes consideran que no es adecuado para el cargo, no hablen mal de él. ¿Sería posible que no digan cosas en contra de él? Solamente digan: ¿sería posible que saltemos ese nombre? Y eso pareció prudente a la junta. Entonces se consideró el primero, el segundo, y ahora venía el nombrado o el elegido por el anciano. Y uno de los hermanos, que conocía perfectamente el caso, dijo: pastor, ¿podríamos saltar ese nombre? Y el que lo nombró dijo: ¿por qué no lo podemos considerar? Vamos a considerarlo, vamos. ¿Tienes algo que decir? Dilo aquí. Yo creo que no es prudente. El pastor dijo que no era prudente decir. El pastor, muy sabio, se salió de la junta, llamó al hombre que decía que saltaran el nombre, platicó con él. ¿Y cuál es tu preocupación? Mire, este hombre se acaba de casar, apenas tiene 1 año, y tiene una mujer en el trabajo, y anda aquí también con otra mujer en la iglesia, y no quiero mencionar el nombre de quién, porque el caso puede ser muy conocido. Y tiene 2 mujeres además de su esposo. Y el problema es, pastor, que todo el mundo lo sabe, menos usted. Sí, es que el último que lo llega a saber con frecuencia es el pastor. El pastor entró y dijo a la junta: hermanos, creo que el hermano tiene razón, vamos a saltar este nombre. Y entonces el anciano, herido, dijo: ¡hey! Vamos a hablar de él. Ahora, ¿tiene problemas el muchacho? ¿Tiene problemas? Pues vamos a ayudarlo. ¿Cuándo lo vamos a ayudar? Si tiene problemas, vamos a nombrarlo, a lo mejor en el camino cambia. Eso, así hablan los que son inspirados por Satanás en la junta. Vamos a ayudarlo. Hermanos, los cargos no cambian a la gente. Lo único que puede cambiar a la gente es la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y te voy a decir una cosa: si el muchacho que quieres nombrar como director de jóvenes habla francés, inglés, español, alemán, canta maravilloso, tiene un carisma extraordinario, es servicial, amable, pero está en pecado, en el nombre del Señor no lo nombres. Y si no hay otro en toda la iglesia más que un hombre humilde que viene del rancho más sencillo de la región, que no habla francés, que no habla alemán, que no habla español, que no habla bien el español, que quizás no canta bonito, pero teme a Dios, a ese nombre. Es tiempo de honrar a Cristo Jesús. Pero les voy a decir una cosa: la mayoría, y en la mayoría de las iglesias, preferimos honrar a nuestros hijos más que a Dios. Por eso es que Dios se ha retirado de nuestras iglesias. Analiza tu iglesia, analízala, pero analízala
con sangre fría. ¿Está Dios aquí? ¿Quién reina aquí, Dios o el pecado? Lee conmigo Primera de Samuel 2. Mira cómo dice aquí. Primera de Samuel 2, versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, ¿estaba molesto Dios con Elí? ¿Estaba molesto Dios con Elí? ¿Podría estar molesto Dios con nosotros? ¿Podría la presencia de Dios no estar en esta iglesia? ¿Qué dicen? ¿Podría no estar? Quisieran que regresara. Hermanos, anoche presentamos un mensaje donde explicamos claramente que el Dios de papel no tiene poder para resolver estas cosas. El único que puede resolver esto es el fuego consumidor, cuando queme todos nuestros pecados. ¿Te gustaría que ese Dios regresara? Te tengo malas noticias. Él no va a regresar porque digas amén. ¿Sabes cómo empecé el sábado aquí por la mañana? Leímos un libro llamado Josué. El pueblo estaba al borde de Canaán. Iban a conquistar la tierra. Pero antes de hacer cualquier intento, que de paso ellos no iban a ganar la guerra, no era por las fuerzas de ellos ni por la habilidad de ellos que ellos iban a conquistar la tierra. Pero si Dios iba a estar con ellos, lo primero que había que hacer es circuncidarlos. ¿Y sabes qué es la circuncisión? La circuncisión es cortar el prepucio en el genital del varón, porque cuando el prepucio existe, allí se acumulan grasas, inmundicia, impureza. ¿Y sabes qué está diciendo Dios? Yo no tolero la inmundicia en ninguna parte del cuerpo, incluyendo en el prepucio de tu cuerpo o de tu corazón. Y si tú quieres entender, solamente para que tengas una idea, en el libro de Deuteronomio hay una ley que dice: cuando vayas a hacer tu necesidad, quiero que te consigas un palo, una estaca, y cuando vayas a hacer tu necesidad, haz un hueco, y entonces allí pon tu excremento, y cuando termines, tápalo con arena, y tápalo, porque Dios no tolera la inmundicia, porque tu Dios tu Dios es un Dios santo que no tolera la inmundicia. Fíjate bien. Y si Él ve alguna cosa inmunda en tu campamento, eso será razón suficiente para que Él se ahuyente de tu campamento. Fíjate qué cosa puede ahuyentar la presencia de Dios. ¿Qué cosa? Algo tan natural. Cuánto más el adulterio, la mentira, el robo, el falso testimonio, el odio, el no perdón, todos los pecados que abundan, el homosexualismo, el lesbianismo, la impureza, la pornografía, la maldad,
todo tipo de pecado, hermano, que corroe a las iglesias y a las mejores familias de la iglesia, hermanos, eso ahuyenta la presencia de Dios. Si un excremento mal puesto ahuyenta, si un poco de grasa en una parte del cuerpo que lo hace inmundo ahuyenta la presencia de Dios, cuánto más los pecados que están en contra de la misma ley de Dios no lo va a hacer. ¿Quieren que regrese la presencia de Dios? ¿De veras quieres que regrese la presencia de Dios? Hermano, vamos a abandonar nuestros pecados, hermanos. ¿Qué dije? Vamos a abandonar ¿qué cosa? Podríamos trabajar con esto. ¿Qué dicen? ¿Quieren que Dios regrese? ¿De verdad quieren que Dios regrese? ¿Podría Dios no estar aquí? Revisa tu corazón, revisa tu corazón. ¿Podría yo ser la causa de que la presencia de Dios no esté en esta iglesia? Porque podríamos echarle la culpa a otro, pero quizás la razón de que la presencia de Dios no esté aquí sea yo exactamente la razón. Quiero decir que esta semana es el regalo más grande que Dios te ha dado. Antes de destruir esta tierra, Dios nos está dando una oportunidad. Hermano, hermana, si tú andas con un hombre que no corresponde, abandona tu pecado. Hermano, andas con una mujer que no corresponde, abandona tu pecado. Porque ay de aquel un hombre le pareció superficial e insignificante la ley de Dios. Dios dijo que había que purificar el campamento, y un muchacho fue a adorar a Baal, y en una fiesta no solamente cometía adulterio y fornicación, sino que se trajo a una mujer pagana de allá, la metió al campamento, y allí dentro del territorio de Israel se acostó con ella en su propia tienda. Dios estaba tan enfurecido. Estaba tan enfurecido no solamente por lo que estaba pasando en esa tienda, sino porque no había nadie que se levantara y ponerle fin a esa abominación. Cuando un muchacho de unos 26 años, sacerdote, se levantó, agarró una lanza y fue hasta la misma tienda, y allí, cuando estaban en el mismo acto sexual, los atravesó a los dos. ¿Sabes qué hizo Dios? Aplaudió a ese hombre y le prometió una herencia sin igual. Hermanos, donde está la presencia de Dios, no se tolera el pecado. ¿Quieres que Dios regrese? Pregunto, dígame sincero, ¿quieres que Dios regrese? Pues no puede haber pecado. Donde hay pecado, ¿qué cosa? Dios no puede estar. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón? Porque allí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué no murieron los hijos de Elí? Porque la presencia de Dios, ¿qué cosa? Hace rato se había retirado. Hermanos, hermano, en el nombre del Señor, ora, ayuna, dobla tus rodillas como nunca antes. Este género solo sale con ayuno y oración, y esto lo dijo Jesús. Si hubiera aquí una mujer que anda con un hombre que no debe de ser, por favor, escuchen esto que voy a decir. No te despidas del pecado. Termina con ese pecado ahora mismo. ¿Me estás escuchando? No vayas a salir de aquí y entonces le hables
a José y le digas: José, hoy escuché un tema muy importante y esto se acabó. Por favor, no te despidas del pecado. Y si este maldito celular es donde está el nombre de ese hombre que te ha dañado y que te ha separado de Dios, tíralo o pásale el carro encima, de tal forma que si te marca 1,000,000 de veces, tú no lo puedas oír. Escucha, una mujer escuchó este tema lunes de noche. Una mujer que se antojaba cristiana para cualquiera, muy linda, un esposo maravilloso con 2 niñas lindas. Al día siguiente, como a las 10, 11 de la mañana, se puso hermosa. Ella era hermosa, se arregló, y su esposo, precisamente en esa mañana, ¿qué celebraban? No sé. Lo que sí sé es que su esposo pensaba darle un regalo sorpresa, porque la amaba mucho. Y entonces le dijo: hey, mi amor, ¿qué haces? Oh, tengo un compromiso. Él quería hacer la sorpresa y no puede esperar ese compromiso. No, es que yo le dije a su mejor amiga que tenían que hablar. Mi amor, pero ¿por qué no te quedas en casa? Es que ya me está esperando. No se trata de ti, así que el nombre era Mónica, así que no vayan a poner aquí a alguien así, ¿verdad? No es de aquí el caso. Y entonces se fue. De repente pasaron unos minutos. La madre de este muchacho estaba en casa casualmente. Y entonces dijo: Mónica y su esposo somos como hermanos. Nos amamos, nos queremos, somos como una sola familia. ¿Cuál es el problema que yo vaya a la casa de Mónica y pues le dé la sorpresa allí mismo? ¿Cuál es el problema? Creo que hasta podría resultar más sorpresivo y bonito. Así que agarró su camioneta y se fue. Cuando llegó a la casa de Mónica, se dio cuenta de que el carro de Mónica no estaba. El carro que estaba era el carro del esposo de Mónica. Pero él no pensó mal. Él dijo: ¿qué pasó? Lo que pasó es que el carro de mi amigo se descompuso y se llevó el carro de su esposa al trabajo. Estacionó su carro y entonces dijo: hola. No hubo respuesta. Fue por la cocina, no había nadie. Mónica no se oía por ningún lado. Fue al family por allí, no había nadie. Abrió un cuarto, no estaba nadie. De repente le corrió un frío por la espalda y abrió el master room. Y allí estaba su esposa con su mejor amigo en la cama. Cuando este hombre vio a su linda esposa allí, lloró como un niño y salió llorando de allí. Y su gemido era tan horrible, tan agobiante. La esposa a los minutos llegó, pero su esposo y las niñas ya no estaban. Había una nota que decía: si tienes dignidad, por favor no nos busques. Te prometo que no diré a las niñas nada para que conserven el recuerdo de su madre intacto como hasta aquí. Pero por favor no nos hagas más daño, no nos busques. Ella, con el papel en la mano, corrió hasta donde estaba
su suegra, y allí de rodillas le dijo: por favor, haga algo, yo amo a mi esposo, yo lo amo de verdad. Platicaron ahí qué había pasado. Cuando la suegra dijo: hija, no sé de qué me hablas, le platicó que se había ido a despedir del hombre. Le fue a explicar que eso no podía seguir, esa relación no podía continuar, estaba ofendiendo a Dios, a su esposo, a su familia, a la iglesia. Esa relación no podía ser. Y era un hombre alto, como de 2 metros, y le dijo: tú no me puedes a mí hacer esto. Y el hombre de 2 metros se puso a llorar: si tú me haces esto, yo me muero. Fíjate cómo es Satanás. Pero la mujer estaba determinada: no más, no más. Y cuando el hombre se dio cuenta que la mujer estaba hablando en serio, la agarró de los hombros y le dice: tú no me puedes hacer esto a mí. Y lloraba como un niño, y la abrazó. Tú me jurabas amor, tú me decías que me amabas para siempre, por encima de cualquier cosa. Y así fue, pero esto se acabó. Y entonces, pues, dame un beso por última vez. Y parecía que eso no sería grave, pero dame algo más por última vez, y algo más por última vez, y terminando dando todo por última vez. Cuando llegó el hombre, fue algo terrible. Cuando la mujer se dio cuenta que no había nada más que hacer, fue a casa de su padre, y del escritorio de su padre agarró una pistola y se mató. Querido, no te despidas del pecado, por favor. Tú no puedes contra Satanás. No lo intentes. Satanás es más grande que tú, es más fuerte que tú. No te despidas del pecado. Refúgiate en Cristo Jesús y termina con tu pecado para siempre. Déjame contarte otra historia. Un doctor, esposo de una mujer adventista, escuchó este tema también. Él no era adventista. Resulta que este hombre se sintió conmovido por el Espíritu Santo. Tenía una relación en el hospital y él decidió terminarla. La terminó, se acabó. Él arregló su vida con Dios y todo quedó normalizado. Pero como a los 3 o 4 meses, él empezó a coquetear con otra enfermera. Y de repente surgió un romance allí. Cuando la primera enfermera se dio cuenta de que no la habían dejado por su iglesia, por Dios o por su esposa, se enfureció de tal manera que no fue a acusarlo con su esposa, ni con la iglesia, ni con el pastor. ¿Saben qué hizo? Le levantó una demanda en la corte y le acusó de intento de violación a una hija que ella tenía de 12 años. La policía no se detuvo a averiguar si eso era cierto o no era cierto. Mientras tanto, simplemente como expuesto a tanta gente, ¿verdad?, donde él desempeña un ambiente de confianza, lo agarraron, lo metieron a la cárcel, le quitaron su licencia de médico, empezó a invertir dinero para un abogado o no sé cuántos abogados. Hermanos, perdió a su esposa, perdió a su familia, perdió su reputación, perdió su licencia de médico, está en la cárcel y sin dinero. ¿Tú crees que tú eres más inteligente que estos? No te despidas del pecado. No te despidas del pecado, por favor. Renuncia en tu mente y en el nombre del Señor
y haz que Dios regrese a esta iglesia. Haz que Dios regrese a tu casa. Haz que Dios regrese a tu corazón. ¿Qué dices? ¿Les gustaría que Dios regresara? Esta mañana yo decía que si tú quieres ser hijo de Dios, ¿sabes qué va a hacer Él? Él te va a poner frente a Satanás. Así como el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, así también te va a tomar del brazo nuestro Padre Celestial y te va a llevar frente a Satanás y te va a pedir: demuéstrale que tú eres mi hijo muy amado. Y la única forma en que podemos demostrar que nosotros somos hijos muy amados de Dios es si guardamos sus mandamientos y honramos a Dios antes que a nuestros apetitos y antes que cualquier otra cosa en nuestra vida. ¿Te gustaría que Dios regresara a esta iglesia? Yo no voy a hacer un llamado esta noche. Ustedes se han dado cuenta que no hago llamados, porque si yo hago un llamado esta noche, tú vienes y lloras un poquito aquí, pero cuando salgas le vas a volver a hablar a María. Hermanos, con Dios no se juega. Y no se rían, hermanos, que esto es muy serio. Esto es muy serio. Hermanos, con Dios no se juega. ¿Me estás entendiendo? ¿Qué cosa dije? Y con el pecado tampoco. En el nombre del Señor, arréglate. Si nadie sabe de ti, pues alabado sea el Señor, pero apártate del pecado, porque Dios sí lo sabe. Y Él puede retirar su presencia de ti para siempre. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Padre amado, la verdad es que vivimos en un mundo donde el pecado es tan natural que parece que algo de él en nosotros no hará nada en nuestra vida. No lo sabíamos, o si lo sabíamos, nos hemos hecho los desentendidos. Que donde el pecado controla y reina, tu presencia hace rato se ha retirado. Por favor, Señor, no queremos vivir nuestras vidas sin ti. Nuestra vida no tiene razón de ser sin ti. Por favor, Señor, regresa a nosotros. Sabemos que solo los de limpio corazón te podrán ver en la majestad del Dios que hemos conocido anoche. Ayúdanos a limpiar nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón, de tal forma que no perdamos el privilegio de tenerte con nosotros. Por favor, perdona nuestros pecados, perdona los pecados de todos los que estamos aquí, Señor. Permite que esta noche todos podamos ser limpiados por la maravillosa sangre de Cristo Jesús. Límpianos, Señor. Permite que nuestra esposa pueda secar sus lágrimas, que nuestros hijos ya no estén asustados por nuestro pecado, o porque detrás de la pared han escuchado que nos vamos a divorciar, o han escuchado cosas peores. Por favor, Señor, ven a nuestros hogares, ven a nuestros corazones y restaura nuestras familias. Por favor, Señor, quédate en esta iglesia. Si has decidido salir de aquí con humildad, con respeto, de todo corazón, vamos a abandonar nuestros pecados con tu ayuda, Señor, pero regresa. Esta es tu iglesia, Señor. Por favor, no la abandones, no te vayas. Y si yo fuera el responsable de tu ausencia, por favor, Señor, no permitas que yo pueda ser un estorbo. O si hay alguien aquí que está pensando lo mismo, por favor, por tu preciosa sangre, regresa y haznos semejantes a Cristo Jesús.
ten misericordia de nosotros en esta noche. Y por favor, Señor, permite que Satanás nada tenga que ver con nosotros a partir de este momento. Y si se pudiera oír una voz poderosa: este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma, y tocar y mencionar el nombre de cada uno de los hombres o mujeres que están aquí, por favor, menciónalos, y que el mundo, Satanás, pueda saber que realmente nosotros somos tus hijos muy amados. Ten misericordia. Por favor, otra vez, ten misericordia de nosotros y sálvanos aún de nosotros mismos, Señor. Te lo rogamos con todo el corazón, en aquel que murió por nosotros en la cruz y dio su vida para perdonarnos, para borrar nuestros pecados y para llevarnos contigo otra vez por toda la eternidad. Gracias por esta noche, gracias por tu Santo Espíritu. Señor, si hay duda, no nos dejes dormir en paz hasta que resolvamos esto contigo, Señor. Gracias. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Lo agradecemos de todo corazón en el sagrado nombre de Cristo Jesús, tu Hijo muy amado. Amén y amén, Señor.